Buenas tardes a todos los participantes en la página Psicología con Propósito que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Javier Henao, psicólogo profesional de la Universidad Minuto de Dios de Medellín, Colombia. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante y muy interesante que compete a estos tiempos de estrés postraumáticos o, entre comillas, traumas. Según el DSM-5, no habla de traumas, habla es de problemas que necesitan una atención clínica, ¿cierto? Y estos problemas son relacionados con problemas personales, problemas psicosociales o problemas ambientales. Son circunstancias que tienen un efecto en el sujeto. ¿Qué es un trauma? Hoy vamos a hablar de este tema: qué es un trauma, qué tipos de trauma hay y qué es lo que le puede causar al sujeto un trauma determinado. El trauma es un choque emocional que deja una huella psíquica en el subconsciente. Si hablamos de la psicología, psicoanálisis o el psicoanálisis, deja una huella psíquica en el inconsciente. También este trauma le quita la capacidad al sujeto de responder en ese acontecimiento o en ese evento. Entonces, el trauma es un acontecimiento, una circunstancia, puede ser social, ambiental o personal en la vida del sujeto, que le causa unas alteraciones emocionales, que causa unas dificultades y un déficit en el funcionamiento psíquico de esta persona. De acuerdo a la psicología, si el trauma no se trata a tiempo, se puede convertir en un trastorno o una patología mental. Entonces, ¿cómo es de importante nosotros ponerle atención a estos acontecimientos? Si nos vamos a la infancia, la mayoría de traumas que tienen los adultos hoy en día, todos vienen de la infancia. Niños que son educados o criados en ambientes sociales muy fuertes, donde hay maltrato psicológico, donde hay maltrato físico, donde hay violencia sexual y violencia social. Niños que viven en ambientes donde hay bandas criminales, donde hay disparos, donde hay desplazamientos, donde hay mucha tensión, mucha presión social y donde se maneja un lenguaje muy fuerte, desde los padres, en la comunidad, y si hay organismos o entidades armadas, ¿cierto? Grupos armados. Entonces, estos niños van adquiriendo un trauma donde más adelante se ven perjudicados en el funcionamiento educativo, no van a tener el mismo sistema o la misma concentración en su aprendizaje. En el transcurso de la infancia o en la adolescencia van a tener problemas de consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Entonces, estos acontecimientos fuertes, a los que llamamos traumas, pueden tener una incidencia muy fuerte en el sujeto, donde ya en la adulta la persona va a tener problemas para relacionarse, problemas para tener relaciones interpersonales, va a tener problemas para relacionarse afectivamente con otra persona, va a tener problemas en su entorno laboral, en su entorno social. Entonces, ¿cómo un acontecimiento de esto, si no se trata, puede llevar a una persona a un trastorno muy fuerte? ¿Cuáles son las causas de traumas que existen? Hay traumas causados por abusos sexuales, por violencia intrafamiliar, por maltrato físico o maltrato infantil, traumas causados por enfermedades también, por enfermedades físicas, traumas causados por muerte de un ser querido, por un accidente, y bueno, hay muchos traumas. También llamamos traumas a las fobias o miedos que se van presentando en el desarrollo de la vida, ¿cierto? Entonces, en la infancia estos traumas aparecen o pueden los niños tener estos traumas
o se pueden incorporar más fácil en los niños porque no tienen esa capacidad, ¿cierto? Como la capacidad que tienen los adultos para enfrentar ciertas crisis en la vida, crisis económicas, problemas de pareja, problemas laborales que los pidieron de un trabajo, muerte de un ser querido. Ya el adulto tiene una capacidad cognitiva para tener o estas funciones ejecutivas, que es el razonamiento, la toma de decisiones, la planeación, ejecución, ya tiene desarrollado todas estas funciones ejecutivas, o todo el lóbulo frontal donde están todas estas funciones. Entonces es así de cómo estos acontecimientos o estas etapas de la vida, o que muchas familias pasan, pueden causarle un trauma al niño o la persona. No quiere decir tampoco que el adulto no pueda tener un trauma. También en la edad adulta se puede tener un trauma si no se lleva una atención clínica especializada o no se trabaja ese problema o ese acontecimiento que presenta esa persona, ese síntoma o esos signos que se vienen presentando. Bueno, si hablamos mucho de estas fobias o estos miedos, podemos hablar de lo que está pasando ahora. En esta crisis del COVID-19, que es una pandemia mundial, ha traído un estrés postraumático. El DSM-5 habla del estrés postraumático, donde ¿qué causa el estrés postraumático? ¿O qué es el estrés postraumático? El estrés postraumático es un trauma. Entonces es causado por cierto periodo, episodios, ¿cierto? O etapas donde una persona pasa o vive en una tensión o una presión permanente, donde eso ya se convierte en un trauma. Entonces cierta circunstancia o evento, con lo que está pasando ahora, que es el encierro, esto está causando traumas en las personas, traumas en los niños. Entonces hay problemas de pareja, hay abusos, hay feminicidios, ¿cierto? Maltrato, violencia intrafamiliar. Cómo ese estrés, por ese encierro, está llevando a las personas a maltratar a sus hijos, a pegarle a su pareja, a tener alteraciones cognitivas y problemas muy fuertes de relacionamiento. ¿Por qué? Porque es algo donde el mundo está cambiando y muchas personas no tienen la capacidad de cambio, porque nosotros nos tenemos que adaptar al cambio, no esperar que el mundo se adapte a nosotros, no, tenemos que dar ese paso y hay que ir cambiando a medida que las circunstancias se vayan apareciendo. Por tal razón, estas circunstancias han creado trastornos de ansiedad, han creado estrés por el encierro. Entonces, hablemos de un tema. Una persona que esté acostumbrada, un padre de familia que está acostumbrada a estar en la calle trabajando, ¿cierto? Teniendo una vida social activa, estar distraído en su trabajo, o una persona que practica deporte también, el niño que está estudiando, está relacionando con sus niños, con sus compañeros, está jugando. Cómo nos cambió la vida a todos en un 2x3, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, digámoslo así, donde nadie esperaba esto. Entonces, para esto tenemos que utilizar técnicas o estrategias psicológicas que nos van a ayudar a minimizar el riesgo. Entonces sabemos lo que está aconteciendo por este COVID-19 y cómo esto está causando traumas a las personas, mujeres, niños, adultos y ancianos. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es tomar calma y empezar a hacer una organización cognitiva. Es decir, si anteriormente tenía unos hábitos saludables, yo no puedo dejar esos hábitos saludables. Yo tengo que hacer otra planeación en mi vida y empezar a organizar también de acuerdo al encierro donde estamos. Empezar en mi casa a tener unas normas también y una disciplina. Entonces, tal día hago esto, tal hora me levanto, seguir con el mismo horario que yo tenía cuando no había encierro, cuando no estaba la pandemia.
Entonces es tener esos mismos hábitos saludables, manejar el mismo horario, manejar el mismo sistema, y así vamos a disminuir ese estrés. Pero si yo no me adapto a ese cambio o no cambio mis estrategias, por eso es que aparecen ese estrés, esa ansiedad y todos estos problemas que están apareciendo en este momento, valga la redundancia. Yo tengo que adaptarme a ese cambio que me muestra el mundo. Tengo que seguir haciendo deporte, tengo que cuidar mi alimentación, comer saludable, hacer deporte así sea en mi casa, jugar con mis hijos, mantener una comunicación al exterior con mis familiares, con mis amigos, seguir laborando las personas que todavía continúan laborando. Hay que tener en cuenta también que muchas personas perdieron el empleo. Hay que empezar a mirar, ¿cierto? ¿Qué estrategias o cómo hago yo para recuperar mi empleo? O qué creo, crear una microempresa, crear una empresa. Muchas personas tenían un ejemplo, tenían empresas de confecciones donde confeccionaban ropa. Ahora estas empresas se replantearon y están creando tapabocas y todo el equipo de antifluido, ¿cierto? O para salvaguardar pues la integridad física contra esta enfermedad. Entonces estas técnicas psicológicas que les voy a brindar es muy importante para que las pongan en práctica. Trabajar la respiración, ejercicios de respiración, ejercicios de meditación, yoga, la oración es muy importante, ejercicios mindfulness, que el mindfulness es una práctica de hindú donde se lleva por medio de trances o por medio de espacios. Esta teoría se lleva a la práctica y va con ejercicios prácticos de respiración y de movimiento, donde también lleva un descanso, una relajación mental, donde por medio de pasos vamos teniendo una relajación mental y vamos llevando la mente o la psique a una estabilidad o un equilibrio emocional, porque con esta crisis hay un deterioro emocional o una presión emocional. Entonces tenemos que tener en cuenta también mirar qué otros hábitos saludables que nosotros no teníamos en nuestra vida lo podemos obtener, ¿cierto? Adquirir y ponerlo en práctica. Mantener buena relación con la pareja, con sus hijos, evitar los conflictos, mantener la organización en el hogar, ¿cierto? Entonces es muy importante utilizar también la lectura, el espacio de la lectura, libros que le inspiren a ustedes tranquilidad, paz, ¿cierto? Películas también, estando en su casa, que le traigan mensajes positivos. Eviten las noticias trágicas, eviten películas donde muestren mucha violencia, muerte, cosas que antes les van a traer alteraciones o ansiedad. Entonces estas son pequeñas estrategias que nos van a ayudar a tener un control emocional en la persona y también un buen clima en mi hogar, en la casa. Le agradezco a Psicología con Propósito por permitirnos compartir con ustedes este tema tan importante que es el trauma. Muchas bendiciones y la paz de Dios en sus hogares.